Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Cuando tú vienes a la palabra suceden dos cosas. Siempre que tú miras cómo Dios ha trabajado con el hombre, Dios siempre ha puesto al hombre desde un comienzo y delante del hombre, como le dio el libre albedrío, puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Siempre el Señor, cuando creó al hombre, como le dio libre albedrío, le dio la capacidad de decidir, Él quiso que esa decisión fuera una decisión espontánea y libre. Desde el comienzo, Dios no obligó a Adán y a Eva. Dios nunca va a obligar a ningún hombre a que le siga o a que no le siga. Pero Dios siempre ha puesto delante del hombre dos caminos. Y eso podríamos llamar la enseñanza ahí, de hoy eso. Dos caminos delante del hombre. Aquí Moisés hace una frase delante del pueblo de Israel que es la que vamos a usar hoy para verla en dos aspectos. Primero vamos a ver el aspecto de la persona que nunca ha tenido un contacto real con Dios, o sea, la persona que tal vez nunca ha creído realmente y se ha acercado a Cristo, y también el aspecto del cristiano en su diario vivir. Entonces, vamos a leerlo primero y así vamos a comenzar a meditar en los pasajes que vamos a mirar acerca de esto. Dice ahí en el 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces está Moisés delante del pueblo, y esto no era algo solo de Moisés. ¿Quién estaba detrás de Moisés? Dios mismo. Entonces Moisés dice, miren, delante de ustedes hay dos caminos, el camino de la vida, que es el camino de la bendición, o el camino de la muerte, que es el camino de la maldición. Lo mismo que en el Edén, el árbol de la vida, que es el árbol de la bendición, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el mismo camino de la muerte. Entonces tenemos dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida. Dios quiere que el hombre escoja el camino de la vida para que viva, pero siempre la decisión va a estar puesta delante de él. Entonces así es la vida de todo ser humano, cualquier hombre, de cualquier país, de cualquier religión, de cualquier trasfondo. El hombre llega a un momento en su vida que él tiene que tomar una decisión que Dios no va a tomar por él, una decisión que el esposo, la esposa, los hijos no van a tomar por él, una decisión que los padres de él no pueden tomar. ¿Por qué? Porque el Señor te hizo libre para que le sigas, pero también tienes toda la libertad para vivir en contra de él. Ahí está el árbol de la vida, que en su fondo es Cristo mismo, porque Él es la vida de los hombres. Y está el árbol de la ciencia y el bien y del mal, o sea, aquello que está disfrazado como bueno y malo, pero detrás de ese árbol está la serpiente o Satanás queriendo engañar al hombre para que escoja cualquier camino menos seguir a Dios mismo. Es un bien disfrazado, porque en realidad detrás de ese bien está la muerte, igual que en el mal, ¿sí? Entonces vamos a mirar a través de las escrituras primero el aspecto de la persona incrédula. Cualquier ser humano tiene que tomar una decisión, o come del árbol de la vida o come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después vamos a ver en la vida del creyente cómo este aspecto también se debe vivir cada día. Pero vamos a comenzar por el incrédulo, o la persona que está delante de Dios hasta ahora sin un conocimiento verdadero, sin un nacimiento de nuevo, sin una conversión genuina a Dios. ¿Listo? Entonces el pasaje clave que vamos a estar leyendo, y es que es tanto el asunto que
Hoy toca resumir, hoy simplemente vamos a dar un vuelo de pájaro para primeramente este aspecto. Entonces el pasaje que vamos a leer está en Juan capítulo 3. Es un pasaje que todo el mundo lo conoce, es fundamental, es el pasaje que siempre los cristianos usamos para evangelizar. Y es bastante importante porque aquí se nos muestra cómo el Señor puso el árbol de la vida, pero también está el árbol de la muerte delante de todos los hombres. Por causa del pecado y de las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán y Eva, todos nacimos bajo pecado, ¿sí? Todos somos pecadores, todos somos enemigos de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, andamos en nuestros deleites, en nuestros pecados, ajenos de la vida de Dios, ¿sí? Pero a pesar de que el hombre cayó, a pesar de que el hombre se apartó, a pesar de que el hombre le dio la espalda a Dios, Dios decidió voluntariamente enviar a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo, siendo Dios, se hizo hombre. Como hombre vivió sin pecado y fue a la cruz para podernos abrir otra vez el camino de la salvación y de la vida. En este pasaje se acerca un hombre religioso a hablar con el Señor Jesucristo, Nicodemo, principal entre los judíos, o sea, una persona que entre los judíos, religiosa y políticamente era una persona importante, conocida, de nombre, era tan importante que este hombre no se acerca al Señor a la vista de los hombres, sino se acerca de noche. Le da pena acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque la religión de la época, ¿sí?, el judaísmo rechazó totalmente al Señor Jesús. Amaron más su costumbre, amaron más su tradición, amaron más su templo, sus sacerdotes, que despreciaron el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Muy parecido a lo de hoy en día. Pero en medio de esa religión que se había vuelto en contra de Dios mismo, Dios comienza a inquietar a un hombre. Y este hombre comienza a ver que Cristo no era un hombre normal, que Cristo lo que hacía no era normal, lo que enseñaba no era normal, que había algo de Dios detrás de este hombre. Entonces se acerca a Jesús y comienza a decirle: oye, nosotros sabemos que tú eres de parte de Dios porque lo que tú haces no lo hace ningún otro hombre. Y el Señor de una vez, de una manera tajante, le dice a este hombre: mira, lo que tú ves de mí no es ni un poco la realidad que es. Yo no vine nomás a hacer milagros, yo no vine nomás a enseñar cosas buenas, yo vine a darle vida nueva a los hombres que están muertos. Y si tú no naces de nuevo, no vas ni a saber quién es Dios, ni a contemplar a Dios, ni le vas a poder orar, ni cantar, ni nada con Dios. Estás engañado a una religión. Si no naces de nuevo, en tus pecados vas a perecer. ¿Sí? Eso prácticamente le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo queda sorprendido y dice: bueno, pero ¿cómo entonces voy a nacer de nuevo? Y el Señor comienza a explicarle cómo es el camino que Dios ha escogido para que el hombre caído, perdido, se vuelva a Él y pueda comer de la vida. ¿Sí? Ahora ya no es Moisés diciéndole, ni Dios poniendo a Adán y Eva, sino Cristo mismo a través de su enseñanza, mostrándonos el camino de la salvación y mostrándonos el camino de la muerte y la perdición. La más grande decisión que el hombre debe tomar en su vida es en relación a esto. Esto determina su futuro eterno. Esto determina el lugar donde él va a estar delante de Dios o alejado de Dios por toda la eternidad. Ninguna decisión es más importante. Ni casarte, ni el trabajo, ni estudiar. Ninguna decisión puede quitarle el valor y el peso a esta gran decisión. Una decisión que solo se puede tomar una vez en la vida. Y como lo decíamos ahorita, nadie la puede tomar por ti. Entonces vamos a ver lo que el Señor decía. Ahora sí, y ese es el contexto. Ahora en el versículo 16, 3:16 del Evangelio de Juan, el Señor sigue hablando. Le había dicho: mira, Nicodemo, es necesario que Cristo sea levantado, como la serpiente en el desierto. ¿Qué es eso? Es necesario que yo vaya a la cruz y muera. ¿Sí? Y después dice, en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora ya no encontramos el árbol de la vida, sino ahora encontramos a Cristo crucificado. Ese es el camino para que el hombre, ¿qué?, sea salvo. Pero el Señor no dejó ahí en el aire, sino Él va a comenzar a explicar. Entonces mira lo que sigue diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces todas las personas comienzan a hablar, y hoy en día se encuentra mucho eso, que el evangelio de nosotros es: Dios te ama, Dios te ama, ¿sí? Dios te ama, y eso es verdad. Pero tú encuentras que la persona impía, incrédula, dice: no, pues es que Dios me ama. ¿Y por qué Dios te ama? Porque tengo un buen trabajo, porque tengo un lugar donde vivir, porque nunca me ha faltado el alimento. Eso para una persona es el amor de Dios. Eso no es el amor de Dios. Miren, hermanos, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Él es bueno para con todos. Pero su amor es mucho mayor que su bondad. ¿Por qué? Porque tú le das algo a una persona que necesita, eso es bondad. Pero es muy diferente cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por ella. Eso es amor ágape, que significa sacrificial. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es que tú ves una persona que está por ahí, sientes misericordia de ella, sacas plata y se la das. Pero es muy diferente que tú digas: ven, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, para que todo tu futuro cambie. ¿Sí ven la diferencia? El amor de Cristo fue manifestado, ¿dónde, hermanos? En la cruz. Ahí es la mayor expresión de que Dios se involucró profundamente con la salvación del hombre, que envió a su Hijo, y su Hijo murió por amor a nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo quiere decir a todas las personas. Dios no hizo acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Y a todos nos amó de la misma manera. Por todos fue a la cruz. La sangre del Señor Jesucristo es suficiente para perdonar el pecado de todo el mundo. ¿Sí? Entonces tú vas por la calle, entonces está la persona, digamos, una persona empresaria que se viste bien, que come bien, que se deleita, que tiene un gran carro y una casa, y va en el carro y va manejando y ve al pordiosero indigente drogándose. Y de alguna manera al verlo, él se cree mejor que el que está allá, ¿cierto? Se cree más. Pero delante de Dios todos estamos bajo el pecado. No hay ni uno bueno. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque acuérdense que lo bueno es el árbol del bien y del mal. ¿Y de qué está detrás del árbol? La serpiente. Una de las más grandes obras que ha hecho Satanás en nuestros tiempos es engañar al hombre y hacerlo creer que es bueno. ¿Tú te crees bueno, cierto? Yo no necesito. No, mira, necesitas de que no, yo no necesito de Cristo. Estoy bien de salud, tengo un buen trabajo, una buena familia, un buen carro. Lo engañó el diablo. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva. La engañó y la hizo comer del bien y del mal. Se creyó buena, siendo una persona corrupta y corrompida por dentro. Se creyó buena. Ese es uno de los engaños más terribles de Satanás. Satanás tiene varios engaños, hermano. Satanás puede llegar a una persona y volverla adicta a la droga y al alcohol a tal punto que viva como un animal en la calle. Pero Satanás puede volver a una persona tan religiosa y tan costumbrista que su misma religión le ha cegado los ojos para ver el amor de Dios. O lo puede volver tan suficiente y tan capaz y tan rico que él mismo crea que no necesita de Dios, sin saber que está jugando su eternidad delante de él. ¿Sí ven los engaños de Satanás? Cuando tú vas a ver y vas a tratar con una persona que engaña, el engaño no puede ser siempre el mismo, porque si no tú lo sabrías, ¿sí? Él tiene que tener varias cartas. Pero todo detrás de todo ese árbol, de todo lo bueno y malo del hombre, acuérdense que hay una serpiente, como en el Edén.
¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, Cristo vino a morir para salvación. Él no vino a condenar porque no era el tiempo, era el tiempo de la salvación. Un día había una mujer y le iban a apedrear y le pidieron al Señor que juzgara la situación. Y el Señor no juzgó porque Él no había venido a juzgar, sino a salvar. ¿Sí? Él representa el árbol de la vida, el camino de la salvación. Pero ahora Juan nos va a mostrar cómo el hombre puede comer de este árbol y cómo el hombre puede comer del otro árbol. Mira lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el Señor describe a los hombres. Miren, el camino de la salvación es para los que creen, el camino de la condenación es para los que no creen. El camino de la salvación es aquel que al ver la luz, al ver la salvación de Cristo, sale a la luz. El camino de la condenación es que el hombre al ver la luz, escoge y da la espalda y se va tras sus malas obras. Entonces, hermano, aquí el Señor muestra que el hombre no va a ser condenado ni siquiera por sus pecados, ni siquiera por sus maldades, aunque eso es lo que va a ser la justicia de Dios. El hombre va a ser condenado porque un día en su vida, o varias veces en su vida, escogió las tinieblas. Cuando tú le predicas a una persona el evangelio y esa persona resiste el evangelio, no lo resiste en sí porque el evangelio no sea bueno, lo resiste porque en su corazón ama las tinieblas, ama el pecado, prefiere emborracharse, prefiere ser adúltero, prefiere ser fornicario, prefiere la mentira, prefiere el mundo, prefiere las filosofías de este mundo, prefiere estar hasta detrás de un equipo de fútbol que recibir el evangelio de Cristo. Hay hombres que dedican tiempo a sus amigos, a sus vicios, a su trabajo, a su universidad, a todo, cualquier cosa que sea para escaparse de la luz y del evangelio de Dios, van a esconderse, ¿sí? Cualquier hueco donde ellos puedan refugiarse y no sentir que Dios los está destapando, van a escoger. Porque el hombre rechaza a Dios, porque él no quiere someterse a Dios. Él quiere ser su propio Dios. Él quiere vivir como él quiere hacer las cosas que él quiere. Entonces cada vez que escucha el evangelio, siempre va a buscar excusas para resistirlo. ¿Por qué? Porque ama más la maldad y el pecado de su corazón. Y aunque se cree bueno, si el Señor le destapara su corazón delante de las personas más cercanas, ninguna estaría cerca de él. Como una vez un universitario se paró delante de un predicador y dijo: eso es mentira, yo no soy un predicador. Y le dijo el hermano: ¿está dispuesto a que el Señor destape su corazón y lo ponga a la luz de sus papás? De su esposa. El hombre, aunque quiere parecer bueno, por dentro es una máquina de pecados. Aunque se escude y ninguna religión, ninguna justificación lo va a excusar delante de Dios, delante del trono de Dios, el Señor va a pasar a los hombres y les va a decir: ¿qué hiciste cuando escuchaste que mi hijo murió por ti? ¿Le diste la espalda o creíste? Esa es la gran decisión que el hombre debe tomar delante de Dios.
esa decisión le va a costar su eternidad. O va a ser salvo para siempre, o va a tener la condenación y el juicio sobre su espalda. Lo único que Dios está esperando es que se muera para mandarlo al infierno. ¿Por qué? Porque ya ha rechazado la luz. Ya está condenado. Y ese día los ángeles van a decir: aleluya, justo y verdadero es tu juicio, Señor. ¿Por qué? Porque ese pecador, siendo quien era, viendo que Cristo había muerto por él, prefirió vivir tras sus pecados. Hay personas que en esta vida alcanzan a beber sus pecados, ¿sí? Tú rechazas a Cristo, escoges vivir tu vida, escoges hacer de la manera que escoges los vicios o lo que sea. Tú vas a ver cómo el pecado mina tu vida, mina la vida de tus hijos, mina tu conciencia. Vas a terminar, bueno, hay personas que no, hay personas que aún escogiendo el mal en esta vida viven bien. Dice Proverbios: al justo le va mal y al impío le va bien los días de su vida. Eclesiastés lo dice. Pero miren, el Señor describe un hombre. Todos los días hacía banquete, todos los días hacía fiesta, y un día se acostó a dormir y levantó sus ojos en el tormento. Señor, una gota, todos los días se embriagaba y allá no va a encontrar ni una gota para enjuagar su lengua. ¿Sí? Y se levanta en medio del tormento. Abraham, padre Abraham, manda a ese pobre, así sea con una gota, enjuague mi lengua. Mira, los bienes los tuviste en tu vida. Señor, manda que alguien le avise a mi familia. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Ay, Señor, pero si alguno volviere de la muerte y les hablare, ellos creerán. Y Cristo murió y resucitó, dándole fe a todos, y aún así no creen los sinvergüenzas. Fue a la muerte, resucitó y no creen. Cuando estamos predicando puede suceder algo, hermanos. Puede suceder una conversión genuina. El hombre, viendo a Cristo, reconoce sus pecados y se vuelve a la cruz. Pero también puede suceder varias cosas, porque no hay que engañarnos, hermano. Un hermano da un ejemplo: cuando tú tienes un sembrado de arroz y quieres sacar las culebras, les pones fuego y las culebras salen, ¿sí? Así mismo, hay personas que al escuchar el evangelio de Dios de alguna manera, como que creen, como que de alguna manera se arrepienten y eso, pero a veces no es genuino. La Biblia da varios ejemplos. La Biblia da el ejemplo de Faraón. Faraón, si tú no dejas ir a mi pueblo, te va a pasar esto. Cuando escucha dice: no, sí, salgan. Se le muere su hijo, entonces salgan. Y cuando van saliendo, tú te das cuenta que el arrepentimiento no fue genuino. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente cuando una persona se ha convertido, su vida cambia de una manera que hay una evidencia clara. Sí, el Señor decía esto, mira. Decía Juan el Bautista: hace frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si tú has creído en Cristo, suceden dos cosas inmediatamente. Primero, la carga de nuestros pecados es quitada por la sangre. Segundo, recibimos un nuevo corazón por la vida del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa vida comienza a hacer unos cambios tremendos. Tenemos el caso de Nicodemo. Nicodemo era un publicano que se aprovechaba y era rico y todo. Y apenas Cristo entró a su casa, ¿saben qué dijo este hombre? Todo lo que he robado lo devuelvo. Y no solo eso, le doy tanto a los pobres. Y el Señor dijo: miren, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona se convierte, ella cambia totalmente. Su corazón cambia, sus anhelos cambian, sus deseos cambian, sus planes cambian. Antes no le interesaba saber quién era Dios. Ahora ama profundamente a Dios y quiere conocerlo. Antes no le interesaba lo que decía la palabra. Ahora ella quiere sentarse a los pies. Ahora ella quiere escuchar. Antes veía a los cristianos como unos fanáticos.
ahora quiere estar con los fanáticos. Ahora canta con los fanáticos, ahora ora con los fanáticos, ahora ama a Dios. Antes vivía en sus locuras, en sus pecados y se deleitaba en el pecado. Andaba con borrachos y le gustaba estar con borrachos. Andaba con mentirosos y le gustaba estar con mentirosos. Andaba con personas blasfemas y se reía de las blasfemias. Ahora no. Ahora ama la justicia. Ahora quiere agradar a Dios. Ahora cuando peca se entristece. Ahora sufre por la naturaleza que ella aún carga y que la lleva a pecar a veces. ¿Sí? Antes rencor, odio, envidia. Ahora amor, perdón, misericordia. ¿Qué fue lo que pasó? Escogió el árbol de la vida y comió. En cambio, el que no come la vida, hermanos, y rechaza el Evangelio, la Biblia no solo dice que la persona cuando es expuesta a la luz del Evangelio y lo rechaza, no solo escoge las tinieblas, sino que de una manera espontánea, bajo la justicia de Dios, Dios le envía espíritus de error. Por cuanto no quisieron creer en la verdad, entonces el Señor los entrega al error y al engaño. Entonces una persona fue a un lugar, escuchó el Evangelio y en algún momento realmente no quiso seguir a Cristo y se fue. Termina siendo mormón, termina siendo testigo de Jehová, termina en la nueva era, termina siendo abominaciones al Señor, termina con problemas de adicciones, bueno, con problemas de divorcio, lascivia, problemas de todas las clases. ¿Por qué? Porque al rechazar la verdad, solo le queda un camino. Acuérdense que el hombre no puede estar en la mitad, hermanos. O come de la vida, o come de la ciencia del bien. ¿Sí? Es difícil que una persona quede en medio. Y a los que quedan en medio, el Señor le dice, mire, es mejor que se vaya. El Señor no gusta de la tibieza. Ay, es que yo fui cristiano y ahora esa tibieza a Dios no le gusta. Como un día una muchacha me dijo, es que yo fui cristiana, fui a una denominación. Y le dije, ¿por qué fuiste? No, porque el muchacho era la alabanza de la cinta. Entonces me gustaba, entonces yo fui cristiana. Le dije, no diga que usted fue cristiana, usted nunca nació de nuevo. Y mira lo que dice la Biblia, mejor le hubiera sido no escuchar. Porque usted es como el perro que vuelve al vómito. O la puerca que vuelve al lodo. Mejor, una vez el Señor les dijo, mejor les hubiera sido no haber escuchado ni milagros ni nada, porque el juicio para Sodoma y Gomorra va a ser más suave. A ustedes que han escuchado y habiendo escuchado lo que escucharon, no se arrepintieron. Qué cosas, ¿no? Por eso les digo, hermano, que este asunto tal vez es primero, es la decisión más importante en la vida de una persona. O recibir y entregarle su vida a Cristo, o escoger el camino de la muerte. Dios no lo va a obligar, pero Dios sí va a poner personas que le hablen. Así sea, para que cuando esté el día del juicio, esa persona diga, yo no sé. Ah, ¿no sabes? Fulanito y fulanito, mira, estos ustedes te los mandé y le predicaron y todo. Ah, en aquel día, hermano, nadie se va a poder justificar. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Dice Pablo, y ahorita lo vamos a leer en el otro aspecto. Dios no puede ser. Dice, terminemos ahí, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Saben qué está detrás de todo ateo, hermano? Un pecado oculto. Es ese pecado el que no lo deja recibir la luz. ¿Sí? Porque el que anda en luz sale. O sea, cuando tú estás mal y has pecado, pero tú eres creyente, aun cuando viene el Señor, aun con toda tu suciedad en tus vestiduras, tú sales a la luz. ¿Sí? Pero el que no ama la luz se esconde. Y no solo se esconde, se justifica. Como Adán y Eva, ¿sí? Ellos se vieron desnudos. ¿Qué hicieron?
trataron de ocultarse. Miren, hermanos, una de las grandes cosas que el hombre usa para quitar su conciencia es la religión. ¿Tú de qué religión eres? ¿Tú de qué religión eres? Como si la religión pudiera salvar al hombre. El único camino que Dios ha escogido para la salvación del hombre es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. El camino de la muerte sí tiene muchas puertas. Ancho es el camino que conduce a la perdición. Y muchos. Tú ves y puedes sacar unas enciclopedias llenas de todas las religiones que existen. ¿Sí? Ese es el camino ancho de una de las caras de la serpiente. Como dijimos ahorita, tiene varias. Ahora, hermanos, vamos a ver la decisión del creyente. Entonces vamos a ir a Gálatas. Así como el incrédulo en un momento de su vida crucial, donde puede haber un antes y un después, él puede tomar la decisión de seguir a Cristo. Ahora el creyente, después de haber nacido, después de haber crecido, se encuentra diariamente con muchos desafíos. Esos desafíos también nos muestran que hay dos caminos, hermano. Pablo describe el camino del creyente como una persona que internamente está batallando un conflicto. Y ese conflicto tiene dos fuerzas. Y cada día el creyente puede escoger comer de una de esas fuerzas o comer de la otra de las fuerzas. Esa es la batalla del creyente. El incrédulo no tiene esa batalla. Como leía Salomé, el incrédulo peca y se goza en el pecado. ¿Sí? Por ahí la conciencia algunas veces le muestra que está pecando o a alguien externamente. El creyente no. El creyente tiene la realidad del espíritu en él, pero también el creyente tiene la realidad de la carne en él. Entonces el creyente puede escoger la vida, que es el espíritu, o el creyente puede escoger la carne, que es la muerte. Es como si el poder que sostiene la vida espiritual del creyente es el espíritu. Y el poder que sostiene la muerte, la naturaleza caída que todavía está en nuestros miembros es la carne. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 5, 2 pasajes. Y vamos a meditar un poco en esto. Si bien de esto podríamos hacer unas series completas, hoy solo queremos mirar si sea algunas cosas. Gálatas capítulo 5. Pablo le habla a los creyentes y antes de ver los dos árboles, vamos a ver lo que Pablo dice. Ahí en el capítulo 5, capítulo 6, versículo 7. Ahora ya es el creyente, ¿ven, hermanos? El incrédulo no puede sembrar, el creyente que tiene el espíritu puede sembrar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, lo mismo que con el incrédulo. Si él escoge la vida, pues eso va a obtener. Si él escoge la muerte, eso también va a obtener. Pero ahora Pablo le habla al creyente y al creyente nomás y le dice, miren hermanos, no se engañen. La vida cristiana consiste en esto. Tú recibes lo que tú siembras. ¿Sí? Es una ley. Si tú siembras para el espíritu, recogerás del espíritu. Si tú siembras para la carne, recogerás para la carne. No hay tal cosa que tú vas a decretar vivir una vida en el espíritu. No es de decretar, es de sembrar. ¿Sí me hago entender? ¿Verdad? No hay tal cosa que tú dices que vas a hacer esto. La cosa es, si tú siembras vas a recoger eso. No hay tal cosa como el próximo año va a ser el año de la bendición. No existe eso. El próximo año va a ser lo que tú siembres en este año. ¿Sí, hermanos? No nos burlemos de Dios. ¿Cómo pretendemos recibir ciertas cosas de Dios cuando no hemos sembrado? No pretendas que tú recibas la bendición de Dios en tu vida cuando tú le estás desobedeciendo y estás sembrando. ¿Sí? Es algo normal. Entonces vamos a ver los dos árboles, pero acuérdense de esto, hermano, no nos podemos burlar de Dios. Lo que tenemos de Dios es lo que hemos sembrado, día a día.
Es como una canción del mundo, yo no me acuerdo de la letra, pero dice esa canción que dice que por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor me la quitó. Que por qué el Señor se la quitó. Y entonces comienzan a escuchar la letra. Iba manejando como a las 3 de la mañana, borracho de mal genio, cogí el carro y aceleré, y cogió y se estrelló por allá y la mató. ¿Y por qué el Señor me la quitó? Le echa la culpa al Señor, iba borracho, iba de mal genio y aceleró hasta el fondo. Era la consecuencia de ¿qué? De su locura. Así el creyente no puede aspirar a ver la bendición de Dios en su vida si él no siembra. ¿Sí? Es natural. Vamos a ver los dos árboles en la vida del creyente. ¿Ven? Ahí atrásito. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Mira que ya la decisión del creyente no es una vez, es día a día. Cada paso, cada momento, cada circunstancia, tú tienes la posibilidad de escoger. ¿Sí? Cada momento, hermano. Aquí el asunto no fue que tomaste una decisión, bueno, este año es 2003 y Señor, y este año te lo entrego todo a ti. No existe. Aunque lo hagamos, no existe. Este año tú como te levantas y tomas la decisión para por la mañana. Por a mediodía tomas la decisión para el siguiente de la tarde. En la noche decides cómo te acuestas. Cuando te levantas otra vez, tomas la decisión. Y lo que tú comienzas a sembrar, tarde o temprano comienza a darse un fruto. Con paciencia, pero se ve el fruto. Entonces mira lo que dice Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira esta frase tan interesante. Pablo comienza a decir que nosotros somos como Rebeca, la esposa de Jacob, de Isaac. Y ella tenía en su vientre 2 hijos, Jacob y Esaú. Y se peleaban. Así tú tienes 2 realidades. Una es el Espíritu de Cristo en ti. Y otra es tu carne. Y esas 2 van totalmente ¿qué? Opuestas. Son enemigos. Hay una lucha. A veces tú ves que en ti mismo hay un conflicto. A veces quisiéramos ver los conflictos externos, pero el de adentro es todavía más difícil. Y está el Espíritu, que es aquella fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a Dios, a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a expresar a Dios. Pero también está nuestra carne. Nuestra carne, que es totalmente opuesta. Si el Espíritu quiere obedecer, la carne quiere desobedecer. Si el Espíritu expresa a Cristo, la carne expresa a la serpiente, hermano. Esa lucha, una batalla, pero esa batalla se determina según lo que tú comas y lo que tú siembres. ¿Sí? Si tú le das lugar a los deseos de la carne cada mañana cuando te levantas, eso vas a tener. Si tú le das lugar al Espíritu, el Espíritu va a prevalecer. Antes no, antes la ley del pecado nos tenía esclavos. Ahora hay una manera de ser libres por el Espíritu. La ley del Espíritu de vida, ¿sí? Pero mira lo que sigue diciendo, y vamos a entender un poco eso, porque es que a veces dejamos la prédica tan en el aire, pero vemos los frutos tan palpables. Mira lo que sigue diciendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es eso? Una persona espiritual que comienza a ocuparse en las cosas del Espíritu, no necesita que tú le digas, oiga hermano, no haga esto. No haga esto, no haga esto. No necesita tener al pastor, a la persona encima aquí y ahí subyugándola. El mismo Espíritu la guía. No necesita mandamientos, no necesita un general como la hormiga, no necesita capitán ni quien la mande, sino ella que trabaja y es diligente. ¿Sí? No necesita ley, no necesita mandamientos. Y mira lo que dice Pablo. Y manifiestas son, primero comienza con las obras de la carne. Son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué es esto, hermanos? Si una persona creyente anda en el Espíritu, eso se va a ver. Eso se va a escuchar.
Eso va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor no deja nada que quede oculto. Todo lo que manifiesta, o sea, lo saca a la luz. Si una persona se ocupa de la carne, también va a salir a la luz. A veces no sabemos si estamos en la carne. Entonces Pablo da una lista para saber si estamos en la carne o en el espíritu. ¿Sí? El fruto de lo que sembramos. Entonces Pablo comienza primero para hablar con el aspecto negativo, la carne. Vamos a leerlo y meditar en algo, es casi como de pasar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Vamos a esas dos porque son muy parecidas. El adulterio es toda relación sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? La fornicación es toda relación sexual ilícita. Jóvenes solteros, ¿sí? Bueno, toda relación fuera del vínculo del matrimonio. El Señor también dijo que el codiciar en el corazón también es adulterio, ¿sí? Entonces miren, hermanos, tú encuentras, y es que nos ha pasado ya tanto que tenemos que hablar de esas cosas. Tú vas y te encuentras con el hermano que era piadoso, que amaba al Señor, que era dedicado al Señor, y comenzó como a enfriarse y terminó saliendo con una hermana. Hasta con hermanos pasa. O con un incrédulo. Y comienzan a esa relación, a entrar a pasar los límites del Señor, y cada día ya no se besan normal, sino se abrazan, se cogen, se acarician de cierta manera, pasan tiempo solo, comienzan ¿a qué? A ponerle fuego, a ponerle madera ¿a qué? Al fuego. Y de una manera caen en fornicación. Entonces se acerca el hermano, no sé cómo caí en fornicación. Entonces Pablo dice, no, si sabes, te ocupaste de las cosas de la carne. O sea, nunca se comete un pecado sin antes preparar el camino. Poco a poco, tú le vas dando lugar a tu carne y tarde o temprano te encuentras con el fruto. ¿Sí? No sé si dice Proverbios, cogerá al hombre, llama en su seno y no se quemará. Entonces el hermano comienza a justificar su pecado. Porque si ya nos hemos encontrado varios casos. No, hermano, es que esto y esto y esto. Es que, no, hermano, es que ella se encontraba tan sola y nos fuimos a vivir juntos. ¿Qué es eso, hermano? La carne. Sí, eso no tiene otra palabra. Carne. Y mire, hermano, cuando tú escoges ese estilo de vida como creyente, de la carne segarás corrupción. ¿Qué es eso, hermano? El problema no está en el hecho, sino las consecuencias a largo plazo. Eso es lo que más debería temer nuestro corazón, las consecuencias, el daño profundo que puede ocasionarnos a nosotros y a las personas que están detrás de nosotros. Un día un predicador dijo así: Señor, mátame antes que cometa adulterio. Y le preguntaban por qué. Dijo, porque no solo me destruiría a mí, destruiría a mi esposa, destruiría a mis hijos y destruiría toda una congregación. ¿Sí ven la consecuencia del pecado? Nomás el corazón de la esposa, el ejemplo de los hijos, el testimonio en la iglesia, los de afuera van a decir, mira, esa que dice que es cristiana, vive como una cualquiera. Ese que dice que era cristiano, pastor, predicador, mire, dejó a su esposa. ¿Sí? Uno a veces cree que, miren ustedes, hablan esos periódicos que son bien amarillistas, que la encontró con otro y la mató y la descuartizó. ¿Qué es eso? La consecuencia del pecado. Yo tengo un familiar, era un muchacho de 24 años, simpático. Tenía una mujer, se metía con otra, tenía con otra. Un día una de ellas lo pilló.
Lo cogió en el cuarto, le echó gasolina, le prendió fuego y le cerró la puerta. Le quemó todo esto, lo mató. ¿Qué dice la Biblia? Que los celos son como el Seol. Y tú te pones a jugar con fuego, a sembrar para la carne, y tarde o temprano va a haber consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos de nosotros llevamos 10, 12 años de creyentes y todavía estamos pagando consecuencias de hace 10, 15 años? ¿Por qué? Porque fuimos necios y no hubo temor en nuestro corazón. Y le dimos lugar a la carne. Y el problema está en las consecuencias. En las consecuencias. Seguimos. Gálatas. Vamos a ir en Gálatas. 5. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Mira lo curioso, hermanos. No es que el problema es este, no es que el problema es aquello, es que estamos ¿en qué? En la carne. ¿Sí? Hay que llamarle al pecado, pecado. Hay que llamarle a la carne, carne. ¿Sí? Inmundicia, lascivia, ese deseo codicioso de deseos impuros en el corazón. Porque ya el hombre no solo quiere con una, sino con otra, con otro, con otra, y en su mente comienza a volverse un pervertido. Lascivioso, impuro. A veces uno no se imagina hasta dónde puede llegar el hombre. Mire, yo leí ayer el testimonio de Elvis Presley y era creyente, hermano. Y parece que llegó hasta el homosexualismo. Locura terrible, hermanos. Entonces comienzas con el hombre y como eres necio, entonces la muchachita comienza con el muchachito. Entonces termina con ese y comienza con otro. Después puede terminar hasta... ¿Y para qué cosas decirlo? Nosotros conocimos el caso. ¿Te acuerdas de aquella hermanita? Sí, y la hermanita iba a reunión y todo, pero fiestas, novios, esto. Mejor, imagínate en qué cayó. No, ¿en qué? No, si ya ahora ya no anda con novio, sino con novia. La hermanita. ¿Por qué, hermanos? Cuando tú le das lugar a la carne, tú no sabes dónde eso puede parar. Tú no te conoces, ni conoces ese animal horrible que está en ti, que se llama la carne. Y si tú le das lugar, tú no sabes a dónde puede llegar. Hemos conocido casos terribles, no estoy exagerando, les digo casos reales, así personas que se sentaban ahí, así como estás tú hoy. Por eso Pablo decía, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y el principio de la sabiduría es el temor. El temor al Señor. Pero no solo está ese aspecto. Mira otra cosa que es abominable y que también está en la carne. Idolatría. Mira, hermano, cuando tú comienzas a caminar con Cristo, tú te vas a dar cuenta que hay un aspecto en ti que quiere honrar al Señor. Pero hay otra cosa en ti que te lleva a poner énfasis en cualquier otra cosa. La idolatría no es solo la religiosa, ¿sí? Porque a veces siempre que vemos, cuando idolatría, Santa Chucky de no sé qué, Dios, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé qué, esos son ídolos, pero no son los únicos ídolos que tiene el hombre. El hombre puede hacer de Lionel Messi, el gran jugador de fútbol, un ídolo. De Michael Jackson, el gran cantante, un ídolo. De su hijo, un ídolo. De su esposa, de su esposo, de su trabajo, de su profesión. Cualquier cosa que sea el centro de la oración de un corazón es un ídolo. Hasta tú mismo puedes ser un ídolo. Saúl, haz esto. Y desobedeció Saúl al Señor. Y cuando el profeta le dice, mira, ¿sabes que Dios te ha desechado? Dice Saúl, ay, ven, hónrame delante de los del pueblo.
¿Cuál era el ídolo de Saúl? Él mismo. Él no quería ser humillado, él no quería ser avergonzado. ¿Eso qué es? Idolatría a uno mismo. ¿Sí? Ay, Señor. ¿Eso es qué? La carne. Conocimos una amiga de nosotros. La mamá no la dejó casar, hasta la hora que no se ha casado. La cogía y le espantaba a todos los novios. ¿Qué es eso, hermanos? Idolatría. Hasta de un hijo. Déjelo ir. Idolatría. Mira esto. Hechicería. Ahí en el pasaje Samuel dice que la desobediencia a la rebelión es como idolatría o como brujería también. Miren lo curioso, hay personas creyentes, hermano. Yo lo he visto en personas que realmente en algún momento dijimos eran creyentes. Comenzaron siendo creyentes, muy animados, se reunían, de todo, pero era una vida solo de iglesia. O sea, solo tenían vida espiritual cuando estaban entre los hermanos. En su vida diaria eran normales, no buscaban al Señor, no oraban, no leían, no se comprometían con el Señor, nada. Entonces, tarde o temprano, esto tiene sus consecuencias. Entonces, terminaron varios jóvenes que conocimos, queridos. Unos terminaron en la nueva era. Otros terminaron diciendo que eran ateos. Otros en drogas, alcohol, vicios. ¿Dónde estuvo el problema? Se sembró para la carne. Pero sigamos, que el tiempo es corto. Enemistades. Ahorita viene otro grupo de frutos de la carne que podemos juntar. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, perdón. Pero esos los podemos juntar, aunque también puede ir con el homicidio, con la envidia y las borracheras. Miren, hermanos, esto es algo también en lo cual el creyente cae muchas veces sin darse cuenta que es su carne. Cuando tú en tu corazón, en tu diario vivir, comienzas a sentir ira, comienzas a sentir enojo, mal genio, ¿sí? Envidia. ¿Eso es qué? La carne. Mira lo curioso. Tú vas caminando y ¿saben dónde se comienza a sembrar para el espíritu en la carne? Acá en la mente. ¿Sí? De la mente baja de alguna manera misteriosa al corazón y se vuelve ¿qué? Como un hábito, una costumbre. Entonces, si tú te levantas y comienzas a maquinar en tu corazón y comienzas a darle lugar a la ira en tu corazón, en tus pensamientos, en tus situaciones, eso tarde o temprano va a hacer que tú seas una persona amargada. A que tengas problemas terribles contra tal persona, porque te hicieron o no te hicieron, te dijeron o no te dijeron. ¿Qué es? La carne. La carne, que le diste lugar en tu mente a la carne. Miren lo curioso, hermano. No son, una vez leímos un folleto acá hace años, precioso, que el hermano decía, no son las cosas que nos hacen, sino es cómo reaccionamos. A veces vemos que el problema del creyente es que, no, hermano, es que si usted conociera a mi esposa, no, hermano, que si usted conociera a mis hijos, si usted conociera a mi jefe, si usted conociera el lugar donde vivo, usted me entendería. Lo único que podemos entender es que en vez de ocuparte del Espíritu, en vez de ocuparte de las cosas del Señor, estás más preocupado en tu mente y dándole lugar a la carne. Miren, hermanos, si alguien te hiere profundamente y te causa los más terribles heridas, cosas que tú dices, a nadie más se le han hecho, solo a ti, pero tú estás en el Espíritu, hay algo que se llama el fruto del amor. Si tú estás en la carne, está el fruto de la ira, de la contienda, de la amargura. Personas cristianas que viven con dolores de toda su vida y no han podido perdonar. ¿Qué es eso, hermanos? Fruto de la carne. ¿Sí?
el amor propio lo maquilla. Como lo hemos dicho varias veces. Ay, es que a mí cómo me tocó, ay, pobrecito yo. Y va creando en medio de esa sopa, ¿qué? Amargura, pesar. ¿Sí? Comienza a hundirse en esos sentimientos. ¿Pero eso qué es? La carne. El amor propio. Si tú ves a Cristo y andas en las cosas del Espíritu, tú vas a decir, no, lo que me hace a mí mi esposa o mi esposo no se compara a lo que le hicieron a Cristo en la cruz. Yo leí en estos días la biografía de un hombre, hermano, la película de un hombre. Su esposa se volvió loca. No de que le salía el mal genio de vez en cuando, no, loca, hermano. Se le corrió así. Se les murió un hijo por irse misioneros a un lugar terrible, se les murió un hijo y la esposa se volvió loca. El hombre tenía que lidiar con la carga del ministerio y con la loca en la casa. Imagínate la presión. Loca de que cogía cuchillos a matarlo, hermanos. Loca. No estoy exagerando, se volvió loca, hermano. Esquizofrénica, así como Saúl. Porque cuando el hombre rechaza, hermano, ¿sí? Saúl fue desobediente a la palabra, al llamamiento de Dios. El Señor lo dejó solo. Y cuando él estuvo solo, ¿qué venía? Un espíritu atormentado. Cuando los hombres le dan lugar a la carne, Satanás ya no puede venir a morar en nosotros, pero sí puede venir a cabalgarnos. Y esta mujer así, y aún miren, hermano, el más grande, usted va a buscarlo en la historia de la iglesia, William Carey, uno de los más grandes misioneros, y tenía una mujer terrible, loca, y el Señor lo usó. Entonces el problema no está en nuestro alrededor, el problema es si estamos ocupados en la carne o en el espíritu. ¿Sí? Hay personas que han vivido en peores condiciones y aún así han sido fieles. Yo conocí un hermano, nosotros lo hemos dicho acá, ¿cierto? Un hermano, si su esposa no persevera y no tiene estas cualidades, no puede recibir un ministerio delegado, ¿sí? Pero este hermano tenía una esposa rebelde, hermanos. Pero como ustedes no se imaginan, el hermano lloraba contándonos la historia de la mujer. Pero aún así, hermano, la localidad donde él vivía era sostenida por sus oraciones, las reuniones, la palabra. Ese hombre me decía, hermano, llegué y estoy un poco cansado. Y luego, ¿qué estás haciendo? Es que me conseguí un mapa de la localidad y todos los días salgo a orar por mi localidad, por el mapa. ¿Saben qué pasó? Se murió este hombre y se acabó la localidad. Él, con todo un ambiente contrario, sostenía el testimonio de esa iglesia. Entonces el problema no está en nuestro alrededor, si estamos ocupados en la carne o en el espíritu. ¿Sí me hago entender? Si estamos comiendo el árbol del bien. Hay otras personas, todas las condiciones fáciles, como una puntilla que el Señor describía en el Antiguo Testamento. Se pone la puntilla y le pusieron un poco de pesos y se cayó. ¿No sirvió? Me dio un problema, una responsabilidad y ya salen corriendo a quejarse, a murmurar, a gritar, ¿por qué a mí? Se acerca el hermano, es que esto y esto y esto y esto. Un día se me acercó una persona y esto y esto y esto y yo, el Señor me dio gracia y me contuve. Pero le iba a decir, hermano, váyase para el mundo. ¿Quiere el camino fácil? Váyase para el mundo. Si usted no está dispuesto a pagar el precio, a sufrir y a callar mientras está en las situaciones de prueba, váyase para el mundo. Porque es que a veces sucede medio cosa y ya comenzamos a... parecemos señoritas. ¿Dónde están los siervos valientes que van a llevar el testimonio de Cristo en esta generación? Cuando lloramos por cosas chiquitas, ¿verdad? Como cobardes. Medio que una cosa pasa y ya estamos desesperados. Yo no sé, yo a veces me pongo a pensar, si esta es la última generación, la generación que va a pasar, lo que la Biblia dice que va a pasar, ¿qué nos espera, Señor? Si en las pequeñas cosas queremos salir corriendo y gritar. Mire, hermano, si usted en las pruebas no aprende a callarse, hermano, nunca va a pasar sus jornadas.
Es así tan sencillo, hermanos. Nunca va a pasar. Si usted no se aprende a cerrar la boca y a esperar en el Señor, nunca va a haber el reposo del Señor. Nunca va a escuchar que el Señor le habla. Nunca va a haber eso que es tan precioso del Espíritu, que es paciencia, fe, templanza, gozo, amor. Eso no lo va a conocer. ¿Por qué? Porque medio viene la circunstancia y salta al camino estrecho, al camino de la carne. Qué cosas, ¿no? Día a día, hermanos. Día a día, y el Señor nos va a probar constantemente. Herejías, envidias. Uy, mira esto terrible. Homicidios, borracheras. Mira, el que tiene un problema y se va a desahogar sus problemas en el alcohol. Qué cosa, ¿no? Orgías. Sí, como que cada vez se entra en cosas peores. Al comienzo era adulterio, después termina siendo una orgía. Cosas semejantes a estas, de las cuales yo os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, o sea, cuando tú comienzas a comer del Espíritu, ¿es qué? Es amor. Ese amor sufrido, ese amor sacrificial, ese amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Ese amor que va más allá de nuestra imaginación. Ese mismo amor que el Señor tiene por ti, Él quiere que nosotros lo tengamos hacia los demás. ¿Cuántas veces he de perdonar, Señor? 70. Hasta 70. No importa que te hagan, que te deshagan, perdónalos. Sí, así era el Señor. No importa. Mira amor. ¿Cuál es el siguiente? Gozo. Ay, esta palabra es preciosa, hermanos. Gozo. Un hermano decía que el suplemento, lo que ha quitado la vida de gozo en la vida cristiana, es el entretenimiento. ¿Sí? Es como el suplemento que Satanás ha hecho para que las personas no conozcan lo que es el gozo del Señor. Entonces tú quieres sentirte alegre, entonces tú te vas a practicar un deporte, a ver una película, a hacer esto, como si Cristo no pudiera llenar todos los anhelos de nuestro corazón. Miren, hermanos, nuestra alegría no puede depender de las situaciones. No puede depender. Si nuestra manera de ver la vida depende de las circunstancias, no es gozo. El gozo es permanente, por encima de lo que estemos viviendo. ¿Sí? Qué cosa, ¿no? Aunque pueda haber momentos difíciles, terribles, pero si uno anda en el Espíritu va a encontrar esto, ¿no? Paz. Paz. Miren, hermanos, la mayor evidencia que estamos andando cerca de Cristo es que tenemos reposo en nuestro interior. Si tú estás en ese agite, no sé qué hacer esto, no entiendo la voluntad del Señor, no sé si hacer esto, aquello, ya que perdiste, ¿qué? Tu paz. Lo primero que debes hacer antes de solucionar las cosas externas es que tener tranquilidad interior, porque hasta que tú no tengas tranquilidad interior, no vas a escuchar al Señor. ¿Sí? A veces en medio de tantas obligaciones que tú tienes, debes darle tiempo para reposar en el Señor. El mundo no se va a acabar si tú 15 minutos te vuelves al Señor. Antes el mundo va a cambiar, porque tú vas a hallar, ¿qué? Paz interior. ¿Cierto? A veces tienes tantas cosas que hacer, pues todos tenemos cosas que hacer, pero si tú no dedicas tiempo para reposar en el Señor y hallar la paz del Señor, todo tu día va a ser un caos. Dice, paciencia. ¿Cómo va? La paciencia es la capacidad de soportar prolongadamente un asunto. Yo digo que lo más difícil de una experiencia no es cuando viene la experiencia, es cuando se repite. ¿Sí? Entonces dices, ya la pasé. Y viene otra vez, oh Señor. Ahí ya no es solo fe, ahí necesitas paciencia. Soportar por tiempo prolongado.
Seguimos. Ya vamos a terminar, es que no quiero dejarlos, porque este es el árbol de la vida. Benignidad, bondad. Miren, hermanos, qué cosas. Una persona que anda en el Espíritu, que se ocupa de las cosas del Espíritu, no solo soporta, tiene la capacidad de expresarle amor y bondad a la persona que le afrenta. Eso va mucho más allá, ¿cierto? Hay hermanos que dicen, yo no lo puedo perdonar. Si supiera que el perdón es hasta ahora lo primero que el Señor le pide. El Señor no solo te pide que perdones, que soportes y que ames. Y seas bondadoso. Muy exigente, Dios mío. No, es el fruto del Espíritu. Es que el Señor no nos está pidiendo, hermanos, algo externo. Es lo que tenemos. Si tú te ocupas de eso, espontáneamente Él se va a expresar. Mira, hermanos, ¿usted qué esfuerzo tiene que hacer para pecar? Es su carne. Es lo mismo con el Espíritu. ¿Usted qué esfuerzo tiene para expresar el Espíritu? Si es Cristo en usted. Es el fruto. El problema es dónde estamos ocupados. Como lo decíamos al comienzo. Tú no le vas a decir, Señor, hazme una persona paciente este mes. No, hermano, tú te levantas y comienzas a orar. Y a meditar en Él. Y abres las Escrituras y te alimentas. Y vas para tu trabajo y te pones tu MP3 y te escuchas una prédica. O si no, vas leyendo. Cada vez que tú tienes un poco de tiempo libre, sales y tienes comunión con el Señor. Y vuelves tu corazón al Señor. Y en esa medida que tú vas comenzando a sembrar, cuando viene la dificultad, en vez de explotar, vas a encontrar paz. ¿Por qué? Porque ya habías sembrado. Y tú sembraste este mes y estos 2 meses y el tercer mes tú vas a ver que no es tu esfuerzo, es el río que corre a través de ti. Sí. ¿Sí? Pero la decisión se toma cada día. La del incrédulo se toma una vez, la del creyente cada día. Y tú vas a ver que después vas a decir, oiga, pero yo en otro tiempo hubiera sacado la mano y le hubiera respondido. Pero ahora pone la otra mejilla. ¿Quién es? Es Cristo expresándose en nosotros. Y para esto nos ha puesto, para que llevemos fruto. Y dice, mansedumbre, templanza. Qué cosa, ¿no? La capacidad de ser firmes. Algo templado que es. Que así tú lo muevas, Él va a estar ahí, ¿qué? Firme, como una piedra. Pedro, antes ibas de aquí para allá, pero ahora, Pedro, tú vas a ser una piedra. Una piedra no se la lleva ni siquiera el río. ¿Ustedes han visto que el río pasa y la piedra está ahí? ¿Por qué? Porque es firme. Dice, templanza. Contra tales cosas no hay. Esa es una persona que vive y que es espiritual, que siembra las cosas del Espíritu. No necesita que tú estés detrás poniéndole leyes y leyes. Aunque a nosotros nos encanta ponerle leyes a los demás. ¿Se ha visto? Haga esto, no haga esto. ¿Por qué hace esto? No. Si la persona es espiritual, si es guiada por el Espíritu, el mismo Espíritu la va a dirigir y la va a corregir. Qué cosa misteriosa, ¿no? Tiene el comandante adentro. Si vivimos porque los que son de Cristo, mira lo que dice Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el cristiano que ha llevado su carne ¿a dónde? A la cruz. Pero, mire, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, las dos decisiones, la del incrédulo y la del creyente. El Señor nos ayude porque cada día es una lucha. Nos guíe y realmente en algún momento podamos ser aquellos hijos espirituales. ¿Sí? No como el Señor le decía a los hebreos, hace tiempo que debían ser maduros. Pero otra vez se les tiene que hablar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque sois carnales. O sea, ¿no qué?
no hubo madurez, no hubo un crecimiento, año tras año y estás en la misma cosa, con los mismos problemas internos, con las mismas dificultades, con las mismas cosas. No, hermano, eso no debería ser así. La vida cristiana es una vida de madurez, ¿no? Y esa madurez se expresa por la vida del Espíritu. Señor, nos ayude a todos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos ayudes cada día, Señor. Que nos guíes, Señor, porque ciertamente en nosotros está nuestra carne, que es como un animal, Señor, terrible y desagradable a ti. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho en nuestra carne, todas aquellas cosas abominables, Señor, y desagradables, Señor, en las cuales hemos caído, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Te rogamos que nos limpies con tu sangre, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a ser de aquellos que se ocupan de tu Espíritu, de aquellos que buscan las cosas de su Espíritu, de tu Espíritu, de aquellos que cada día, Señor, son como el árbol sembrado junto al río, Señor, que da fruto, Señor, a tiempo, Señor, que su rama no cae, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres, Señor, fieles a ti, Señor Jesús. Guíanos y dirígenos, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. Que la vida de tu Espíritu, como tú lo prometiste, corra como un río, Señor. Y nos guíe y nos dirija, Señor, según tu buena y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor. No dependemos de nosotros, Señor, que no es con nuestro ejército ni con nuestras fuerzas, sino es con tu Espíritu. Ayúdanos, Señor.